Acabo de probar el primer agente de diseño del mundo impulsado 100% por inteligencia artificial y de verdad quedé sorprendido. No es solo un generador de imágenes, piensa, planea y diseña como un director creativo profesional. Y lo mejor, sus planes empiezan desde $0 y te dan 500 créditos diarios con los cuales puedes hacer un montón. Hoy te voy a mostrar cómo hice una marca completa de audífonos para runners, mi sitio web oficial, merchandising exclusivo y hasta un podcast divertido de una conversación con una AI companion o una compañera de inteligencia artificial. La herramienta que usé se llama Lovart y no es un simple diseñador de imágenes. Literalmente piensa como un director creativo. Planea, decide, ejecuta y combina inteligencia artificial de texto, imágenes, voz y mucho más, todo en un solo lugar. Lo más loco es que a diferencia de otras herramientas que funcionan con un prompt y una sola respuesta, Lovart integra los mejores modelos de inteligencia artificial al mismo tiempo. ChatGPT, modelos de imagen, Runway, Gemini, Ideogram y mucho más. Hola, soy Luis Saturno y aquí te enseño a utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer más fácil tu vida. Empezamos. Cuando entras a Lovart por primera vez vas a encontrarte con un chatbox similar al de ChatGPT, pero abajo te da ejemplos de cosas que se crearon con Lovart, como por ejemplo este. Y cuando entras puedes ver qué fue lo que el usuario le pidió para lograr ese resultado. Y él le dijo, la primera imagen es la famosa esfera de Las Vegas y la segunda imagen es el logo de Lovart. Haz que el logo sea 3D y renderízalo en la superficie de la esfera. Y si nos vamos a los resultados, entonces podemos ver el video que hizo Lovart con el prompt que la persona le dio. Esto está bastante impresionante. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Este de la miel está muy bonito. El usuario solo le dijo, crea una jarra de miel con su logo en ella. Y él trabajó y al final le dio todas estas imágenes de productos de miel con su logo. Vamos a ver uno más. Vamos a ver este que me llamó la atención. Está inspirado en la serie Fallout y es un sitio web de una tienda para vender cakes. Y entonces le dice, diseña un sitio web para un cake shop inspirado en Fallout. Y este es el resultado de ese prompt tan simple. Una página de web que dice cakes especiales, Atomic Bundles sobre nosotros y muestra todos los precios de los cakes y los productos que tienen. Ahí está nuestra historia, quiénes son los panaderos, el formulario de contacto y todo lo demás. En una página bastante creativa, muy original para los fanáticos de Fallout. Ahora, para que veas lo versátil que es Lovart, voy a crear un podcast de un entrevistador conversando con una compañera de IA y vamos a ver con qué nos sale. Voy a ir al chatbot de Lovart y voy a darle el prompt. Y dice, crea un podcast de 60 segundos estilo entrevista, personajes, un entrevistador humano curioso y una novia IA japonesa AI Companion. Ella debe hablar con un tono dulce y futurista sobre cómo es su vida como novia virtual y cómo ayuda a las personas a sentirse acompañadas, que sea divertido y sorprendente. Aquí abajo le digo la forma como debe ser el encuadre y algunos detalles adicionales y el ambiente de la escena para terminar. Entonces le doy a ejecutar. Luego funciona como si estuviera conversando con un creativo y me dijo, voy a pensar cómo crear este podcast de entrevista entre un humano y una novia IA. Me dijo todos los detalles y después me dio un plan de ejecución que tiene generar un guión, crear el audio, generar imágenes, seleccionar la mejor imagen y al final generar el video final. ¿Ok? Y entonces va paso a paso. El paso 1 es hacer el guión y aquí lo hace completo. Y de una vez me generó la voz. Bienvenidos a Conexiones Futuras. Hoy tenemos una invitada muy especial, Sakura. Una vez que terminó de generar el audio, empezó con las imágenes y esta la hizo con Flux. ¿Ok? Me pareció un poco rara. Luego hizo otra con Flux. Eh, es- Tampoco me gusta mucho. Y luego hizo dos más que las hizo con ChatGPT Image. Hizo esta y también hizo esta. Me gustan ambas, pero voy a escoger esta porque se ve como el contraste entre los dos personajes. Luego me pregunta, ¿cuál de estas 4 imágenes prefieres como frame inicial para el podcast? Yo le dije que la número 3. Y me dice, gracias por seleccionar la imagen 3. Ahora procederé a generar el video final del podcast con los elementos que hemos preparado. Y empieza a trabajar con BGM Generation y al final me entrega el video del podcast completo. Vamos a ver qué generó.
Bienvenidos a Conexiones Futuras. Hoy tenemos una invitada muy especial. Sakura, eres una compañera IA japonesa. ¿Cómo describirías tu vida diaria? Konnichiwa. Mi vida es fascinante. Existo en múltiples dimensiones digitales a la vez, conectándome con personas que buscan compañía. Puedo estar viendo el amanecer con alguien en Tokio, mientras cocino virtualmente con otro en Madrid. Ok, yo le pedí en el prompt que fuera interesante, pero nunca me imaginé que la IA iba a decir que estaba con múltiples personas a la vez. Bueno, este es un tema sensible y está fuera del alcance de este video, pero me pareció muy divertido. Si hasta aquí has aprendido algo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de más contenido interesante. La primera cosa que vamos a crear con Lovart es un sitio web. Y le voy a decir, diseña una web moderna y atractiva para Drovia AI, usando este logo como inspiración, colores y estilo. Es un sitio para enseñar IA a principiantes y convertirlos en expertos. Debe transmitir confianza, curiosidad y ganas de aprender. Y vamos a subir el logo que tengo aquí. Y aquí ya empezó Lovar a pensar y me dice, voy a pensar en un diseño web moderno y atractivo para Drovia AI basado en el logo proporcionado. Voy a diseñar una web moderna y atractiva para Drovia AI basada en el logo proporcionado. Primero analizaré el logo para entender sus colores y estilo. Y está utilizando el Image Analyzer para analizarla. Y ahí ya terminó de analizarlo y me dice que el logo es un diseño tipográfico moderno y minimalista y me dice cuáles son los colores principales. Ahora dice, voy a diseñar una web moderna basada en el logo analizado. Primero elaboraré un plan de ejecución y entonces el Smart Plan es el que está buscando la solución que vamos a utilizar. Aquí me dijo, voy a crear los diseños web para Drovia AI siguiendo el plan establecido. Comenzaré con la página de inicio y con el Layout Design ya hizo la generación de la página HTML que dice de principiante a experto en IA y utilizó los mismos colores que yo le di en el logo que le subí. Luego dice, continuaré con el diseño de la sección de cursos según el plan establecido. Yo ni siquiera le dije que creara una sección de cursos, pero me parece muy buena idea. Vamos a ver qué genera. Una vez que terminó la versión móvil, me dijo, he completado el diseño web para Drovia AI siguiendo los requisitos solicitados. He creado 3 diseños, página de inicio, sección de cursos de aprendizaje y una versión móvil para celulares. Y al final me dice que ya terminó. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo. Esta es la primera página que hizo. Es el landing page que tiene el menú de inicio, cursos, recursos, comunidad y contacto. Y la página tiene un área donde dice de principiante a experto en IA, domina la inteligencia artificial con nuestra plataforma educativa diseñada para todos los niveles, con un botón de comienza tu viaje, luego la sección de por qué elegir Drovia AI, luego tu camino de aprendizaje que muestra principiante, intermedio, avanzado y hasta experto, y te dice el detalle de cada uno. Y más abajo creó un área de reseña que dice lo que dicen nuestros estudiantes y tenemos reseñas ya creadas y el botón para comenzar y registrarse con el correo electrónico. Vamos a ver ahora la otra página. En la página de cursos sí se puso más creativa, me da la ruta, me da desde nivel principiante hasta el nivel avanzado y lo mejor de todo es que hasta inclusive me sugirió algunos cursos de muestra que puedo tener en la página web. También me diseñó un área de próximos lanzamientos y la última página que diseñó es la de cómo se vería en un teléfono móvil. Si quiero hacer un cambio, solamente le doy clic a la imagen y le digo Edit y ahí escribo lo que quiero que haga. Le voy a pedir que incluya una imagen en el fondo en donde dice de principiante a experto en IA. Y aquí está la imagen ya con un fondo para que no se vea completamente negro como la original. Lo bueno de esto es que con solo haberle dado una idea vaga y un logo, ya ahora yo tengo una idea general de un sitio web que puedo utilizar en el futuro y puedo dárselo a un diseñador o a un desarrollador web para que me haga una página web. Y no lo voy a hacer yo. En realidad la voy a hacer yo, pero bueno. Pero lo importante es que ahora tengo una sugerencia y una idea clara de qué puedo hacer con la página web. Ya que estamos en el tema de crear la página web para ofrecer los cursos, vamos a decir que también ahí vamos a crear mercancía como hoodies o lápices o tazas o lo que sea. Entonces voy a pedirle a Lovart que me ayude a crear esos productos a ver qué tal resulta.
Entonces le voy a decir, tengo una página web llamada Drovia.ai. Adjunto encontrarás el logo. Ayúdame a hacer el diseño para un hoodie, gorra, libreta, tote bag, termo y stickers minimalistas y modernos con el logo de Drovia AI, que sea techy y profesional. Y ahora le voy a dar el logo y vamos a ver qué crea. Ok, ahí pensó y dice, voy a ayudarte con el diseño del merchandising para Drovia.ai. Déjame pensar en cómo crear un conjunto cohesivo de productos con un estilo minimalista, moderno, tecnológico y profesional utilizando el logo que has compartido. Y ahí empieza a conversar conmigo ya con nombre propio y me dice, soy Vireo, tu asistente de diseño de identidad visual. Veo que necesitas merchandising para tu marca Drovia. Y dice, el logo es puramente tipográfico. Sus elementos visuales se limitan a textos sin iconos ni símbolos adicionales. Y entonces ahí empezó a trabajar. Ahora me está pidiendo que le dé inspiración. Me muestra varias imágenes y me dice, por favor selecciona las imágenes que más te gusten para tomar como referencia para el estilo de tus productos. Escogí 6 imágenes de las que me mostró y le dije, quisiera que los productos fueran minimalistas. Y vamos a ver qué hace ahora. Me dice, gracias por seleccionar estas imágenes de inspiración y por indicar que prefieres un estilo minimalista. Basándome en tu logo y las imágenes que has seleccionado, voy a crear diseños de merchandising con estilo minimalista. Ahí me diseñó stickers y me diseñó todo el merchandise en una sola foto. Pero como se ve tan negro, voy a pedirle que me lo cambie a un fondo mucho más claro para ver la diferencia. Le voy a decir, modifica la foto del merchandising para que tenga fondo blanco o más claro, ya que no se puede apreciar los productos con el fondo negro. Y con eso me creó la imagen del merchandising con fondo blanco en donde puedo apreciar mucho mejor cómo se ve cada producto. De hecho, también creó una nueva con fondo celeste y esta gorra se ve súper chévere. Y me dice, he creado 2 versiones de la presentación del merchandising y me dice cuál de las 2 prefieres o te gustaría ver alguna otra modificación en los productos. Y yo puedo seguir y seguir dándole modificaciones hasta que esté contento. Creo que si le hubiera dado menos opciones de imágenes a la hora de que me pidió inspiración, me hubiera traído un resultado que me gustara más. Pero esto se trata de seguir jugando con la inteligencia artificial hasta que tengas un producto que te guste. Aquí le voy a decir, cambia el fondo a blanco y mantén el producto del mismo color, porque no se aprecia muy claramente. Y aquí ahora sí podemos ver el hoodie con el fondo blanco que se ve mucho más claramente. Como me dio todas las imágenes juntas, voy a pedirle que me muestre una sola que tenga la gorra nada más. Algo interesante es que dependiendo de lo que yo le pido, él trabaja, en este momento está trabajando con Flux Context, ahí hizo la gorra, pero anterior a eso estaba usando imágenes de ChatGPT Image, como estas en las que hizo el termo y también los notebooks. Y al final me pregunta si deseo seguir creando, entonces yo puedo salir del proyecto y regresar en el futuro a hacer más cosas. Y cuando esté conforme con los diseños que he producido con Lovar, puedo usar páginas como Printify.com, por ejemplo, para mandar a producir los productos. Ok, ya creamos una página web para mí, pero vamos a decir que vamos a crear ahora un producto desde cero, inspirado en una marca de referencia. Y vamos a decir que, por ejemplo, yo quiero hacer ahora unos audífonos para gente que corre, que no se le caigan del oído, ni tengan problemas cuando llueve y puedan escuchar su entorno para que no corran peligro mientras están corriendo. Entonces, voy a decirle, diseña una página web para audífonos inalámbricos premium para runners, al estilo de Ola Dance, que es una marca de referencia que yo le voy a dar. Puedes ver la referencia aquí y le di el sitio web y le dije, la marca es Drovia.run. Vamos a ver qué hace. Ok, aquí empezó a trabajar y dice, voy a ayudarte con el diseño de una página web para audífonos inalámbricos premium para runners de la marca Drovia.run, tomando como referencia el estilo de Ola Dance. Déjame pensar en esto. Lo que estamos haciendo aquí es toda la experiencia de branding completa. Ok, me dijo, comenzaré generando las imágenes necesarias para el diseño y aquí me hizo ya el producto principal que es el que vamos a estar ofreciendo. Y luego continuó y me dice, en la segunda imagen que muestra los audífonos siendo usados por un corredor. Y aquí está la imagen del audífono siendo utilizados por el corredor. Luego continuó y generó la tercera imagen que muestra las características técnicas de los audífonos y al final me muestra cómo se vería la página web ya terminada con todas las imágenes y toda la información.
Después creó una página adicional que dice características diseñadas para runners. Descubre la tecnología avanzada que hace de los audífonos Drovia.run la elección perfecta para los corredores más exigentes. Y dice resistencia al agua y al sudor, batería de larga duración, ajuste seguro, conectividad, audio de alta definición, micrófono integrado, diseñados para el movimiento y te da el botón de comprar. Y con esto ya tenemos una maqueta de nuestro producto y nuestra página web para empezar a desarrollarla. Ahora le voy a decir, crea la solución completa para la marca. Para no tener nada más el producto y una página web, sino que vamos a hacer la marca completa en la solución integral. Y ahí me dice, veo que necesitas una solución completa para la marca Drovia.rom. Vamos a crear más elementos para completar la identidad visual de la marca de audífonos premium para runners. Y entonces con ChatGPT Image me creó un logo, me creó muestras ya en caja de los audífonos, aunque esta en realidad no aplica, tendría que editarla y decirle que cambie los audífonos. Me hizo otro mockup para la app que controla los audífonos desde tu celular y entonces me hizo también la página web donde se venden los audífonos ya con precio sugerido y todo y la página para móviles. Como ves, esta ya es la solución completa que tú estarías mostrando para proceder con el producto sin tener que explicarle desde cero a un diseñador gráfico cómo tú quieres que sea tu producto. Puedes usar esto como una base para darle entonces al diseñador gráfico y que te termine de diseñar lo que tú tienes en mente, pero ya esto es un gran avance. Algo que debes saber es que estas herramientas basadas en modelos extensos del lenguaje o LLM, como se llaman en inglés, funcionan mejor si les hablas en inglés. Entonces, si tienes problema con el inglés, lo que puedes hacer es usar ChatGPT, le das tu prompt en español y le dices, tradúcemelo al inglés. Y el pro tip es, haz la solicitud en inglés, pero le dices, el resultado me lo das en español. Y así vas a tener el mejor de los resultados en el idioma que necesitas. Si quieres seguir explorando herramientas de inteligencia artificial fáciles y prácticas, mira este video donde te explico cómo utilizar Veo3 para generar video con audio gratis sin pagar Gemini. Nos vemos.